Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con el rabino Marcelo Rittner y el padre Hugo Valdemar vamos a hablar de cómo podemos y debemos comenzar un nuevo año apoyándonos en la espiritualidad. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy es nuestro último programa que grabamos en este año. Ya los siguientes serán repeticiones para después del fin de año regresar aquí a Es la Hora de Opinar con las pilas muy recargadas. Y bueno, se nos ocurrió que siendo este el último programa del año, invitáramos a nuestra mesa espiritual para hablar de cómo se debe iniciar un nuevo año que siempre está acompañado de ilusión, esperanzas, buenos deseos, voluntad, en fin, pero también de incertidumbre. En estos tiempos de reflexión, ¿qué podemos hacer para comenzar el 2024 bien, ¿no? Sólido, apoyándonos en nuestra espiritualidad, ¿no? Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida al sacerdote católico, el padre Hugo Valdemar. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, como siempre, encantado de acompañarlos en esta mesa. Gracias por venir. Y está Marcelo Rittner, rabino emérito de la comunidad Betel. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, siempre un gusto encontrarnos. Ahora, yo sé que el calendario judío y el calendario católico no coinciden en el tema del Año Nuevo, ¿no? Pero bueno, pues nosotros vivimos aquí en México, vivimos en el calendario gregoriano y pues siempre seguimos la tradición del Año Nuevo, digamos, cristiano, que es del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿no? Y bueno, siempre la gente regresa, Hugo, con su lista de buenos deseos. Desde luego, hasta arriba de la lista siempre está la dieta, ¿no? No, ahora sí voy a bajar unos cuantos kilitos, los que subí en las fiestas decembrinas, en fin, voy a cambiar de chamba, cosas muy útiles, ¿no? Sí. Pero también creo que es un buen momento de hacer una reflexión espiritual, ¿no te parece? Sí, yo creo que el término de un año, y mucha gente lo hace, sí, es la oportunidad de hacer un balance. Sí. Cómo estuvo el año, claro, cómo lo vivieron, las cosas positivas, las cosas negativas que se vivieron. Y creo que el reflexionar, el pensar, el sentarnos un momento, siempre es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a tomar conciencia de lo que hicimos y también a tomar conciencia de lo que podemos esperar del año que entra, el tiempo que entra. Es un corte de caja. Es un corte de caja que es importante hacerlo. Yo creo que las personas que lo hacen les ayuda tanto a valorar lo que fue el pasado, con sus pros y sus contras, pero también lo ayuda a proyectar qué puede hacer en el futuro. Lo peor es cuando nos perdemos y nos quedamos solo en la superficialidad y una fiesta así y se acabó, pero no fuimos capaces de hacer un balance, un corte de caja, como tú lo dices. Yo creo que es muy importante y muy recomendable, ¿no? que todo el mundo lo pudiera hacer, porque, repito, nos ayuda tanto a valorar el pasado como a proyectar el futuro. Pero me gusta esto que dices, o sea, no se puede proyectar hacia el futuro sin hacer una reflexión del pasado, ¿no? Cuando no lo hacemos, y incluso hay quien, lo decían los griegos, que la historia es la maestra de la vida, cuando no lo hacemos, tenemos el riesgo de seguir cometiendo los mismos errores, los mismos fracasos, las mismas situaciones que no son correctas, justamente porque no tomamos conciencia de ello, ¿no? El problema no lo podemos afrontar, solucionar, si no tenemos claro cuál es el problema. Claro. Entonces, esta parte de reflexión, en nuestro caso también en la fe cristiana, invitamos a la gente que haga oración, que se ponga en manos de Dios, que pida lo que necesita a Dios. Creo que es fundamental esta parte autorreflexiva que se convertirá en proyectiva. Si no, repito, claro, podemos cometer los mismos errores porque no somos conscientes de ellos. Claro. Y decía que el año nuevo judío ya pasó, ¿no? Este es el año nuevo, digamos, civil, civil y de Occidente, ¿no? Porque pues se adoptó el calendario gregoriano, ¿no? Pero ¿qué nos dices al respecto? ¿Sí vale la pena aprovechar estas fechas, Marcelo? Sin duda, sin duda. Siempre que se presenta una oportunidad, uno tiene que tomarla. Sí. Es decir, en cualquier área, como una forma de complezarse, de revisarse.
nosotros hablamos cuando es la época de Rosh Hashanah, que sería como el año nuevo, que es principalmente una temática espiritual, ¿no? Porque de alguna manera es cuando somos juzgados religiosamente. Entonces, estamos en ese balance que tú mencionas, se llama Heshbon HaNefesh, que es el balance espiritual. Cada ser humano tiene que hacer su propio balance, su propio juzgar qué balanza es la que está pesando más, ¿no? Y entonces sí, el perdón, pedir el perdón, y dice que se puede modificar el veredicto, que podemos modificar el veredicto a partir de el arrepentimiento, a partir de la oración y de las buenas acciones. Esos tres elementos, de manera práctica, permiten modificar, ¿sí?, el posible juicio que vamos a tener. A ver, me gusta esto porque ya lo mencionaron los dos, el arrepentimiento. O sea, hacer un juicio de lo que hice mal. No todos los seres humanos somos autocríticos. Le tenemos mucho miedo a eso. O hay unos que al revés se pasan de tueste y son muy duros consigo mismos, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esto? A ver, se los pregunto, Hugo. ¿Cómo realmente decir, bueno, hoy sí me voy a sentar y voy a hacer un juicio sobre mí mismo, pero tampoco que se me pase de tueste, ¿no? Yo creo que para realizar esto de una manera correcta se debe partir, antes le llamaban virtudes, llamémoslo hoy valor de la humildad, ¿no? Sí. Teresa de Jesús, esta gran maestra de espiritualidad, esta monja, decía estupendamente, humildad es andar en verdad. Hoy diríamos es ser objetivos, ¿no? Sí. De lo que somos nosotros mismos, Sí. ni más ni menos, ¿no? Sí. Y entonces desde la humildad, bueno, yo reconozco que fallo, yo reconozco que soy egoísta, yo reconozco que no he respondido a las expectativas justas que otros podían tener de mí. Yo reconozco que tampoco he dado quizá lo mejor de mí, ¿no? Que me he portado de manera bastante egoísta, pero parte de la humildad, del reconocimiento de lo que realmente yo soy como persona, ¿sí? Lo reconozco, lo acepto y por supuesto desde allí viene entonces también el propósito, que es en Año Nuevo las personas son muy dadas a hacer buenos propósitos, que no solamente deben ser exteriores, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues ordenar más mis horarios, la dieta. Claro. Está bien, todo ese tipo de cosas se llevan a cabo muy bien, pero también debe haber propósitos internos, espirituales, humanos, ¿no? Pero a ver, ¿cómo recomiendas tú hacer esta reflexión? O sea, si te tienes que encerrar, tomarte un whisky, no sé, un tequila, o sea, tiene que ser un ejercicio de introspección, ¿no? O sea, vaya, no puede ser en el metro, mientras estás, o sea, sí te tienes que tomar el tiempo, ese es mi punto, Me ¿no? parece que si queremos ser algo serio, debe ser así, buscar un espacio, un tiempo donde estoy conmigo mismo, me encuentro conmigo mismo solo, por supuesto, y puedo hacer ese balance. Sí. Yo lo recomiendo. Quienes lo hacen, me parece que les ayuda mucho a nivel personal. Otra vez tomamos conciencia de quién somos, ¿no? Sí. Y por supuesto, una de las cosas que siempre fallamos, pues, aún no queriéndolo, San Pablo decía estupendamente, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que acabo haciendo, lo cual es bien cierto. Sí. Aún incluso a veces, aún no sin querer, podemos dañar, podemos herir a las personas más cercanas, más queridas, con quien trabajo o me relaciono. Pues siempre me parece que debemos tener esa humildad de reconocer, no somos perfectos, fallamos, podemos ser injustos, podemos ser incluso malos con los demás y es preciso reconocerlo, por supuesto. Ahí es cuando uno reconoce, también se arrepiente, dice, caray, esto no estuvo bien, no lo debía haber hecho, ¿no? Y de ahí tiene que venir el buen propósito de enmendar o reparar, subsanar para pues, poder sanear ese ambiente familiar, social, de trabajo, que me parece cada año es importante retomarlo. ¿Tú qué recomiendas, Marcelo? Ese espacio individual, en fin, ¿no? Bueno, los maestros hasídicos siempre mencionaban que hay que tener todos los días un momento de soledad, entre comillas, en el sentido de
que tengas el tiempo para pensar sobre ti mismo. Sí. Yo tal vez, el término humildad es parte, pero creo que debería ser más honestidad, ¿sí? Porque varios autores mencionan que tal vez el elemento que es el espejo, dice que es el único que refleja realmente cómo eres, ¿no? Y que el esfuerzo debe ser que lo que tú ves y lo que el espejo refleja traten de ser uno, porque no necesariamente lo que uno quiere ver es lo que se está reflejando o viceversa. Entonces, Sí. yo recomiendo definitivamente el poder tener algún tiempo diariamente o crear ese espacio como un momento de estar desconectado del teléfono, de estar desconectado de tu computadora, de las cosas que te distraen y que te hacen estar en una actividad no controlada. A mí, ¿sabes qué me funciona? Antes de dormirme, ¿no? O sea, ya que estás con la almohadita solo, ¿no? Bueno, es hacer un una momento. reflexión de cómo te fue en el día, Sin duda. de dónde la regaste, dónde te fue bien, ¿no? En fin. Bueno, depende de Sí. cada uno. No, por eso digo yo acá. Algunos hacen ese trabajo y no pueden dormir. Exacto, se tiene que tomar un tafil porque... Sí. Así que es un poco riesgoso, mejor Sí. hacerlo en la mañana. No, pero sí, a lo que voy es esto, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos un espacio. Vivimos en una sociedad llena de ruidos, de todo Mucho tipo de ruido. ruidos, desde Mucho. ruidos de violencia hasta de climáticos, digamos, lo que ustedes puedan elegir. Y uno necesita tener ese pasito para atrás para poder ver otra perspectiva, ¿no? Claro. Es decir, para poder estar contigo mismo y tratar de encontrarte. Porque yo creo que en algunos aspectos el ser humano está exilado de sí mismo, ¿no? Sí. Entonces es como tratar de volver a ser uno, Sí. en el sentido con mayúscula, ¿no? Sí. De ser uno mismo y uno, Sí, una sí. sola persona. Perdón, Hugo. tú. No, escuchándote, Leo, me pregunté si no eres muy jesuita, porque Ah, caray. Que Me Ignacio- caen bien los jesuitas, tengo que decirlo. pues, Creo Ignacio que de es una- Loyola, el fundador de ellos, Sí. propuso lo que se llama el examen de conciencia, Sí. que se hace en la noche. Ah, ok. Justamente ok. para evaluar el Sí, bien, sí, el sí. mal, revisar también llamaba la intención, cuáles fueron tus intenciones. Sí. Yo creo que eso igual nos ayuda a no perdernos, a Ajá. ser objetivos. Sí, sí, sí. Es un ejercicio muy bueno, que repito, incluso en la iglesia es un ejercicio espiritual, el examen de conciencia, ¿no? Claro, sí. Ahora, déjenme preguntarles, porque también creo que este ejercicio va acompañado de un tema de escuchar a los que están alrededor de nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, Hugo, Marcelo, de que la estamos regando, ¿no? En fin, o hasta también del otro lado, ¿no? Que cuando te felicitan y eso, tampoco puedes estar en la negación, ¿no? Esta parte de no solamente es un tema de reflexión personal, sino también de escuchar cuando alguien te dice, oye, la regaste en esto, oye, no, al revés, o te felicito por esto, otro, en fin, escuchar a los otros, Hugo. A ver, no vivimos solos, no vivimos Sí. aislados, ¿no? Siempre somos seres relacionables Sí. y por supuesto, por más que queramos ser humildes, honestos, no logramos ver toda la realidad de quiénes somos y necesitamos, por supuesto, la ayuda de alguien que nos haga ver lo que no está bien. Y incluso lo decimos, que nos hace más bien aquel que nos hace ver los errores. Totalmente. Que si alguien nos adula. La Sí. adulación es veneno puro, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, y claro, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades y nuestros errores. Es que es duro, es duro. Siempre es molesto, es chocoso, ¿no? Sí. Pero igual, puede ser que al momento no nos agrade, pero después reconocemos, incluso agradecemos Sí. que nos lo hayan dicho. A mí me ha pasado en muchas circunstancias de cosas que no están bien, que no me doy cuenta, y cuando me las dicen,
caray, uno se queda, el primer sorprendido es uno mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si uno lo no piensa, me había dado no me he dado cuenta, cuenta, claro. Pero, sí. y después, digo, si uno lo asimila, pues vamos, toma las medidas que debe tomar y agradece a quien se lo ha dicho, porque Sí. hacerle un bien a un amigo es decir la verdad. Sí, Yo pienso sí, que eso es fundamental, ¿no? Igual de un padre al hijo o entre los esposos, es decir la verdad, cómo son las cosas, porque es la manera como realmente nos pueden ayudar. Sí, claro. Marcelo, escuchar. Bueno, el gran mandamiento en el judaísmo es escuchar, porque la primera oración o la plegaria central es Shema, Shema Israel. Escucha, dice Dios, escucha Israel. Sí. Es decir, escuchar, aprender a escuchar es algo realmente que es la esencia de poder conocernos a nosotros mismos, porque mientras hablamos nos escuchamos, pero no necesariamente nos escuchamos, o sea, Sí. vamos filtrando, pero en algún momento esto que nosotros mismos hablamos y escuchamos pasa por algún filtro, creo yo, Claro. y ahí es el momento donde uno empieza a entender o ver desde otra perspectiva o de escuchar de otra persona algo que puede servirnos en el sentido de poder ayudarnos a ser mejores o de ser más completos, más íntegros o lo que fuera en la propia vida, ¿no? Es decir, hay evidentemente muchas cosas que podemos hacer. La realidad es que también uno dice, bueno, Dios, te prometo que el año que viene voy a hacer esto bien, voy a hacer esto bien. Y de repente Dios le dice, bueno, hijo, dice, pero los últimos 25 años me vienes diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Y el Señor le dice, bueno, pero te prometo que esta vez es en serio, ¿no? Es decir, mucho finalmente está en nuestras manos. Sí. Es decir, esto Claro. de decir, dale una mano a tu propio destino, ¿no? Sería la frase. Y esta idea de tomar el fin de año no solamente para el encuentro familiar, para la plegaria, para el estar juntos, el comprar, entre comillas, ese espíritu, digamos, festivo, que sea también la oportunidad de vernos a nosotros mismos en una perspectiva del año que termina y en una promesa o en una proyección de lo que sí quisiéramos para el próximo año. Exacto. Pero si tú no lo vas a hacer, nadie lo va a hacer por ti. Claro. No, totalmente de acuerdo. Vamos a la proyección ahora, si les parece, Hugo, Marcelo, ¿no? Es, ok, ya hice, no, ya me senté, ya vi qué pasó en el año, ya escuché a los que están alrededor mío, ya pude poner los puntos donde tengo que cambiar o donde tengo que seguir, porque también puede ser que, sí, ¿no? Que sí, o sea, ahora sí que sigue después de eso, ¿no? O sea, te sientas, y insisto, es desde un punto de vista espiritual, porque lo más común es, pues sí, voy a ponerme a dieta, y no me voy a comprar un nuevo coche, qué sé yo, ¿no? Cosas más materiales, más, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿cómo debería de verse esa lista, digamos, esa lista de promesas, Hugo? Sí, bueno, yo creo que no basta el propósito, el buen propósito, si no hay eso que Jesús en el Evangelio llama conversión. Y la conversión es un cambio de mentalidad. Porque si tú cambias de mentalidad, necesariamente cambias la conducta, pero no al revés, no a veces poniendo yo un propósito, cambiar mi conducta, pero sigo pensando lo mismo, al rato voy a caer en lo mismo, ¿no? Sí, porque al fondo no he cambiado mi manera de pensar. Entonces yo creo que una vez que logramos detectar aquello que no está bien, que hay que cambiar, bueno, lo que sigue es justamente cambiar esa mentalidad, empezar a pensar de otra forma que me ayude a lograr mi propósito. Porque si no, si el propósito dura una semana, un mes y se acabó. Porque... A ver, te voy a poner un tema que a mí me pasa. Yo tengo un problema de lo que dicen en inglés road rage, ¿no? O sea, me voy enojando cuando voy manejando en esta ciudad. Y a veces me peleo. Peleo con mis ciudadanos que están junto de mí en los coches, etcétera. Y mis hijos me critican mucho por eso. Dicen, ya, papá, cálmate, no, ya, deja de ser. Y cada año tengo el propósito de ya, ¿no? Pero dura muy poquito.
Emerge No, emerge el Claro. energúmeno ahí que... ¿Cómo hacer ese cambio? O sea, sí, digo, más allá del tema psicoanalítico, psicológico, o sea, no es fácil hacer esa conversión que decía Jesús, ¿no? No, no es fácil, pero me parece que si queremos hacer un cambio radical, Sí. de un día del otro, pues no lo vas a lograr, lógicamente, ok. ¿no? Ajá. Entonces yo creo que debes, o sea, decir, haciendo como una medida, ¿verdad? Sí. Me enojo 4, vamos a poner un grado de 4. Sí. Esta semana voy a bajarle a 3, ¿no? Ok. Es decir, y buscar maneras justamente en que no te claves con eso, no te cases con ese Pero eso pleito. me gusta, lo que tú dices, no son cambios radicales, son cambios graduales. Mira, hay situaciones que deben ser así. Yo, por ejemplo, en Sí. la confesión me toca Sí. escuchar situaciones que le digo, a ver, primero no nos hagamos tantos propósitos, porque Sí. Eso es muy importante. se pierde, ¿no? Muy bien. El que mucho Sí. abarca, poco aprieta. Sí, sí, sí. Yo diría 2, 3 Pocos, cosas que, muy bien. que consideramos importantes. Sí. Y luego hay situaciones que deben ser graduales, porque si queremos hacerlo de tajo, no lo vamos a lograr. Así Sí. como hay cosas que hay que hacer de tajo. Sí. Por ejemplo, ¿no? A veces, si alguien es alcohólico, pues, no, mañana, este mes voy a tomar una botella y la otra media, Sí. eso no se puede. Sí. Tiene que ser de tajo, si no, no se deja Sí, esa sí, adicción. sí. Las Ajá. adicciones generalmente así son, tienen que ser de tajo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay situaciones que, repito, uno debe graduar, porque así como construimos poco a poco, ¿sí? Igual se puede deconstruir eso que hicimos, ¿no? En la iglesia tenemos un santo, de un gran maestro espiritual, Francisco de Sales, que tiene un carácter de los 1000 demonios. Y entonces él te propone cambiar ese carácter. Sí. Lo logra y hoy lo conocemos como el santo de la dulzura, ¿no? Ah, sí, lo logró. Sí, lo logró y él en su espiritualidad justamente va marcando esto. O sea, no se trata de a machetazos, ¿no? Sí. Sino de poco a poco ir proponiendo, cambiando. Incluso dice él, si fallas, trátate con dulzura, no te castigues, no te atormentes. muy importante, sí. ¿no? Poco a poco. No sientas que fallaste, que Sí, fracasaste. ya, porque eso mismo te frustra y eso mismo te enoja. Sí, 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 ¿no? claro, claro. Eso no te enoja y quizá te predispone inconscientemente a que vuelvas a cometer el error. Él decía, no, vamos, tratémonos con dulzura, por eso constante la dulzura, ¿no? Sí. Reconociendo que somos débiles, que caemos y que este tipo de caminos no son líneas rectas ascendentes, sino vamos en líneas que suben, bajan, pero vas caminando, vas en el avanzando. camino Vas en adecuado. el camino. Podría ser una manera, un consejo que a veces yo doy mucho en confesión, ¿no? No, Porque- está interesante. A ver, Marcelo, ¿tú cómo ves? Sí, sí, mira, yo lo veo, siempre trato de verlo, digamos, de la manera más realista posible. Sí. Porque hay mucha fantasía también en todo esto, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, yo sí puedo hacerlo y lo voy a hacer y entonces ya me siento que de hacer aquella persona que no cumplía, de repente ya me siento todo en la mente, sin haber hecho nada, ya me siento, yo soy una persona, soy genial, ¿no? Lo puedo El otro hacer. lado de la moneda, digamos. Exacto, el otro lado de la moneda. Yo lo que creo es que siempre tenemos la oportunidad. Año Nuevo es como la propaganda te lleva a que ese es el momento que lo puedes hacer. Sí, claro, y yo claro. creo que cualquier religión te dice, no, hijo, Lo puedes hacer cuando puedes quieras. hacer cuando tú quieras. Sí, sí, sí. Este es un momento que la Pues sí, es de rompimiento, ¿no? el Sí. ambiente, todo eso es lo que te ayuda y bueno, está bien, vale. No Claro. no estoy diciendo no, lo que quiero decir es, tenemos esa oportunidad siempre. Estoy 100% de acuerdo con Hugo. No existe el cambio de hoy me acosté así y mañana me levanté así. no, claro. No es eso. Es un cambio que tiene que ser procesual, es decir, que tiene que pasar por un proceso en el que tú mismo vas construyendo etapa por etapa, porque si bajas un escalón, tienes ya construida la base para no seguir bajando, sino para de ahí volver a seguir subiendo. Ese es el valor de una promesa, digamos, ¿no? Es decir, yo quiero llegar y siempre pensar, ¿sí?, que para poder definir hacia dónde queremos ir, tenemos que tener muy presentes de dónde venimos. O sea, no hay un corte. Sí. La historia sigue siendo mi historia de vida. Entonces,
siempre va a haber una historia y siempre va a haber un capítulo por ser escrito. Sí. Lo que uno quiere es en ese nuevo capítulo que no aparezcan escenas que ya viví Recurrentes, y que no me claro. interesa volver a repetirlas. Claro, claro. ¿Sí? Que vayan apareciendo menos, digamos. Sí. ¿no? Ahora con el ejemplo tuyo del tráfico. Ayúdenme. Sí, sí. Mira, No, es que sí es una cosa que siempre quiero tratar de superar y me acaba superando el pequeño Sí, ¿no? sí. Leo que trae un enojo tremendo y lo canaliza ahí en el coche, ¿no? La suerte es que nunca nos encontramos en ese tráfico. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Si algún día, ¿por qué me está mentando la madre este muchacho? Te estoy Ah, saludando, Leo. te estoy saludando. Exacto, A exacto. veces el buen humor ayuda mucho, ¿no? El Ante buen humor. enojo. Sin duda, Sí. sin duda. Mi papá Y que no es muy- engancharse. Sí, Sí. mi papá que es muy simpático cuando sale esa película y tu mamá también, ¿verdad? Sí, sí, Iba- sí. iba en el coche, a veces no falta el que pita Sí, sí. aquella mentada, ¿no? Entonces hizo un letrerito y lo sacaba y tu mamá también. pero no se enojaba, o sea, es curioso, ¿no? Sí, Al otro sí. a lo mejor sí, al No, letrerito, yo ¿no? ahí Pero- ese revire. ¿Cómo no? Sí, Y todo hace muchos años. Hoy Sí. ya también cuidado porque Sí, pasan sí, sí. cosas. Bueno. Bueno, digo, el humor, repito, el humor es a veces un antídoto muy bueno para lo que a ti te Claro, pasa. claro. No, bueno, y yo lo tengo reconocidísimo. Yo sé que es una falla mía, ¿no? Pero vuelvo a caer. O sea, sí. ¿Qué más cuando uno toma conciencia? Me vuelve a ver, no logro nada, no corrijo al que hizo esto, yo me enojo. No, yo me- cuando lo ves me- a sí, lo razonas. minutos después dices, estás loco, Sí, sí, Leo. porque No, te no, dañas, no porque manches, Porque ese no coraje, sabes, te dañas, no sabes sí. la reacción del otro. No, Además, pues sí. no, pero uno mismo, digo, al tener esas sensaciones, emociones, te estás dañando, ¿no? Te estás- No, totalmente, pero es algo impulsivo. Sí, claro. No, o sea, sí, pues en fin. Supuesto, sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos teniendo una conversión muy, muy interesante con nuestra mesa espiritual, Marcelo Rittner y Hugo Valdemar, para, pues, qué hacer desde el punto de vista espiritual comenzando el próximo año. Regresamos. Bueno, estamos teniendo una mesa, como siempre, muy a gusto con el rabino Marcelo Rittner, el sacerdote católico Hugo Valdemar, sobre qué hacer en este tema de cómo arrancar el año nuevo, las promesas, en fin. Y retomo varios casos, cosas que dijeron ustedes en el segmento pasado. Una que me pareció muy importante, Marcelo, que dijo Hugo, tampoco hagas una lista, ¿no?, de 3 hojas de mis propuestas. Pocos. O sea, promete que lo que vas a cambiar sean pocas cosas. Supongo, pero que sean importantes, desde luego, Marcelo, ¿no? Sin duda. Cuanto más realista sea Eso. la lista que tú vas a hacer o las intenciones que vas a colocar, más seguridad o probabilidad de que las logres. Sí. Cuando uno se diluye en tantas cosas después, alguna vas a decir, yo sí cumplí esto, ¿no? Sí. Pero en realidad estás abriendo tantas que terminan siendo superficiales Sí. y no un verdadero cambio. Yo creo que sí es importante y creo que también es importante compartirlo con los seres que están contigo, porque mira. si tú hablas, Claro. si tú transmites esto en una, digamos, en una mesa en la que cada uno expresa una idea, no Ok. necesita comenzar con una idea, ¿sí? Es decir, si tú- ¿Qué voy a cambiar este año? ¿cuál es mi determinación para este año? Ok. ¿no? Entonces es muy probable que haya una empatía de yo te voy a ayudar. Sí. O ¿sabes qué? Yo también quiero lo mismo que tú, a ver cómo lo hacemos. Es decir, creo que la posibilidad de compartirlo, de no tenerlo exclusivamente como algo tuyo, puede ser algo también que resulte en lograr o llegar más rápido o más cerca de aquello que es tu objetivo. Eso está interesante, entonces, o sea, no es nada más, o sea, hay un ejercicio muy individualista, muy solitario en esto,
pero también luego hay que comunicarlo, Hugo. Yo pienso que eso te compromete, porque ya no se queda solo en ti, Exacto. ¿no? Sí. Al decirlo, por ejemplo, si tú tienes un propósito, y creo que en eso también hay que tener prioridades, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? Y de acuerdo a eso haré 2, 3 propósitos. Sí. Por ejemplo, si hay un propósito de familia y tú lo comunicas, pues te estás comprometiendo delante Con de la toda la familia, claro. ¿no? No es que tengo la lista aquí Exacto, y adentro solo del... yo sé, ¿no? Exacto, Claro. sí. Y entonces, y tú sabes también que pues sí te van a evaluar y, Claro. y que van a hacer también un juicio de cómo van las cosas. Yo al contrario, creo que eso es buenísimo, es una idea muy buena porque nos compromete. Sí. El tema... Sí, perdón, No, iba a Marcelo, decir, vengo. pensando en voz alta, ¿no? O sea, y creo que también esto que estamos hablando a nivel de una persona, es decir, del ser humano o del individuo que toma esta resolución, Sí. también se vale como una resolución familiar. Es decir, Sí, claro. este año Sí, podemos... como familia. Sí, pasamos poco tiempo juntos. Por ejemplo. Nos proponemos tomar X tiempo o X día y hacer cosas que nos permitan compartir más tiempo entre nosotros, conocernos mejor, sentirnos mejor. Y creo que ese tipo colectivo, es decir, colectivo pequeño que es la familia, el núcleo familiar, puede ayudar también. Pero no uno. tendría que pasar, Marcelo, por un ejercicio similar de hacer una introspección en familia de qué hicimos mal en el año pasado. Surge, claro, ¿no? porque si tú dices, quiero cambiar esto porque yo estuve pensando Sí, y resulta sí. que Yo siento que tal y ta. tal cosa, sí. puede haber la respuesta del resto de la familia como diciéndote, a lo mejor es un tema tuyo, Sí. o puede pasar, sí, tienes razón, yo también pensé, y es donde comienza el diálogo, comienza, y creo que es muy importante el poder platicarlo, porque si estamos hablando que lo importante es escuchar, tú al plantear lo tuyo puedes estar motivando a que quien te está escuchando lo haga también, no necesariamente el mismo tema, pero que esté pensando, ¿y a mí qué es lo que más me interesa cambiar o siento que debo cambiar? Entonces creo que ahí es donde el sentido festivo de una mesa en la cual estás con tu núcleo central puede ser un cambio individual, puede ser una perspectiva nueva para toda la familia. Y siento que ese es el sentido de la fiesta, ¿no? No Claro. es solamente alabar al Señor, Sí, sea en Año Nuevo judío, católico, del año que tú, de la religión que tú quieras. Es también volver a hablar de la esperanza, es volver a hablar de que podemos cambiar, porque muchos dicen, no, yo ya soy así, ya no. puedo. No, Es no, que eso, no. sí, sí, Tú sí. puedes cambiar, definitivamente. O de papás que, por ejemplo, son muy machistas, ¿no? Y dicen, a ver, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y a mí no me van a decir ustedes, chamacos, ¿no? Lo que piensan, ¿no? O lo que creen que está mal, ¿no? Y menos mi esposa, ¿no? O sea, es que esas cosas patriarcales Pasa, luego sí, claro, siguen Sin duda. ocurriendo, ¿no? Ahora, déjenme preguntarles, ¿cuál es el papel del líder espiritual en esto? ¿Los buscan a ustedes más en estas fechas? En fin, Sí, yo pienso que son épocas que la gente se sensibiliza mucho, ¿no? ok. Entonces hay mucha emoción, tanto en la época de Navidad como el Año Nuevo. Y sí, por supuesto que buscan, por ejemplo, algunos, este tipo que estamos diciendo de evaluación, Sí. lo hacen a través de la confesión, porque van y sí, sí. dicen, pues yo he vivido así, he estado así, Sí. y se preparan, por ejemplo, para la Navidad o el Año Nuevo haciendo una buena confesión, por ejemplo, Ok. ¿no? Pero también, por supuesto, fuera de este sacramento, también buscan consejo, buscan la manera de que orientemos cómo pueden vivir mejor esto. Sí hay esa búsqueda, porque hay, repito, una especial sensibilidad, ¿no? Que hay gente también que por estas situaciones, que han pasado quizá cosas traumáticas en el pasado, son épocas muy difíciles, muy depresivas, ¿no? Es que que de eso fiesta también. no tienen nada, ¿no? Sí, sí, y sí. odian estas temporadas. Sí, sí, y es no verdad. quieren saber de música, de adorno, nada, Sí. porque al fondo hay
experiencias muy amargas que no las han sanado y que evidentemente en estas situaciones emerge. Entonces hay mucha depresión, hay incluso No alcoholismo. se habla de eso, fíjate. No, pero es tremendo. O sea, porque Es en la mucho. mercadotecnia es todo paz, felicidad, Pues no. villancicos, en fin, todo, consumismo, ¿no? Hay hasta un canal de televisión que pasa 24 horas por día esas películas que cuando Ah, sí, muestran sí. la primera escena tú ya sabes cómo termina, ¿no? O sea, y son todas iguales. Sí, Es sí, decir, sí, con en esa línea que tú estás diciendo. Exacto. Definitiva. Yo, ¿sabes qué pienso? Saben que pienso, pienso a veces, ¿no? Pero que nosotros tenemos muchas veces la oportunidad de influir, me refiero Los nosotros líderes, sí, religiosos. Los líderes religiosos, sí. Tenemos muchas veces la posibilidad de influenciar en la gente Sí. a partir de que están buscando una palabra. A pesar de todo el desarrollo de la sociedad, el rabino antiguamente en Europa, por ejemplo, era la persona que iban a preguntarle consejos desde qué hacer con las gallinas enfermas hasta temas personales, ¿no? Sí, claro. Es decir, hoy en día eso ha cambiado mucho. Muchísimo, sí. Entonces, lo que tú, Hugo, mencionas en relación a la gente, digamos, más, la gente que se queja de soledad, ¿no? Yo creo que cuanto más subes en la escala de edades, ¿sí?, más se acentúan este tipo. La gente que está sola, porque los hijos Ya no la pelan, sí. no la pelan o lo que fuera, la gente que sus hijos están pero no celebran o Sí, se sí, va sí. cada uno de vacaciones. En fin, hay un momento de soledad, hay un momento de tratar de encontrarle el sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que ver esto como algo positivo si en realidad lo único que hace es traerme malos recuerdos o cosas sí, así? claro. Es decir, siempre hay que estar abierto, siempre hay que tratar de entender, siempre hay que tratar de poder ser sensible a lo que está sucediendo. Entonces, y yo, por ejemplo, no es una época que la gente me viene a ver a mí para consultas, digamos, ¿no? Pero es una época en la cual yo intensifico la visita Ah, mira. a la gente, especialmente la gente grande en su Sí, casa, sí, sí. como una forma de, yo y los rabinos lo Sí, sí, hacemos, sí. me refiero, como una forma de llevarles esa esperanza. Ah, mira, acá sí. estoy, no Sí. estás solo, no nos olvidamos de ti. Aquí Oye, pero ¿sabes qué? Me han dado una buena idea, que es tenemos que hacer un programa sobre la soledad, Ah, bueno, sí. ¿no? En este mundo de hoy con tanto ruido, cada pues, uno solo. es que es un gran tema, ¿no? O sea, yo soy de Sí, los que sí. piensa que hay que saber estar en soledad Ah, sí, y por supuesto. disfrutar No, sí, la disfrutarlo soledad. incluso, sí. O sea, yo la disfruto, la yo soledad, también. ¿no? Pero es un tema. Lo tenemos que, ahora sí que promesa para el año que Perfecto. entra, Muy bien. hacer un la programa soledad. sobre la soledad. Quiere ¿no? decir que nos van a volver a llamar. Es un buen propósito de Ese- Leo para el Ya año que ves, entra. No, yo para comprometerlo. David, apunta por favor ahí. Y estamos ante la audiencia. Ustedes además, o sea tienen que ya- esta es su casa. Ustedes saben Gracias, que esta es Leo, su mesa y gracias, su gracias. casa y los disfrutamos mucho. Igualmente. Otro tema, yo creo que en este asunto de la transición del año viejo al año nuevo, las promesas, etcétera, la soledad o que puede ser un depresivo, yo creo que es un momento de reflexión inevitable de los muertos, ¿no? De quienes se quedaron en el camino este año, ¿no? Y nos lleva a pensar en la vida, en lo maravilloso de la vida, pero es muy triste también, ¿no? O sea, yo pienso, pues, ¿quién se murió este año, ¿no? Cuando dice llega el 2024, decir, ya no está fulanito, ya no está sutanito, Hugo, ¿no? Bueno, la pérdida siempre lleva un duelo.
las personas, dependiendo cómo son, lo viven. Hay quienes lo asumen, digámoslo entre comillas, muy normalmente, Sí. que generalmente lo hacen las personas que han tenido una buena relación con la persona que ha muerto, porque su conciencia está tranquila, podemos decirlo, ¿no? La lleva mucho más difícil aquellos que algo quedó, otra vez cuando no hay la capacidad, atorado, no se perdonó, ¿no? Pero mira, eso es una buena otra reflexión, vez. porque, a ver, no esperas a que se mueran, Exactamente. sino que arregla ese tema para que no se te quede pendiente, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, claro que incluso a muchas personas es justamente lo que los deprime cuando han tenido la pérdida de un ser querido, llegan estas fechas y viene la nostalgia. Estábamos juntos el año pasado, Sí, disfrutamos. claro, sí. Sí, Oímos tal bolerito, Sí, sí, sí. claro, ¿no? Y pensemos en los años que fueron de COVID, pues esto ha de haber sido todavía muy, Sí, muy, cómo no. muy duro, Sí, sí, sobre sí. todo cuando son pérdidas inesperadas, ¿no? Sí. Cuando alguien, digamos, pues bueno, está enfermo, va progresivamente, siempre dolerá, pero es más comprensible que Claro. pérdidas inesperadas. Y que sí, por supuesto, en estos momentos, otra vez que hay mucha sensibilidad. Claro, es que emerge están también- a flor de piel los sentimientos. y también exacto. surge mucho el sentido Sí. de familia, eso es otra cosa que se da mucho en estas épocas, ¿no? Entonces, cuando igual se es más sensible a una pérdida, se es más sensible a algún conflicto que se ha vivido o que no está solucionado, o alguna separación familiar que por Claro, problemas se ha divorcio, dado, claro. o peleas entre hermanos. Sí, son épocas que sí emerge mucho esto y que también pues ahí habrá que ver como familia muchas veces cómo poderlo ayudar. No todos lo van a vivir igual. Hay quienes de plano incluso se hunden, no pueden, ¿no? No puede. Pero bueno, ahí entra la parte de familia que debe arropar, que debe ayudar, no dejar solos. La soledad, que sea lo que más pega en esta época a la gente Sí, que, totalmente. que de pronto se siente, a lo mejor no está sola, pero a veces se siente sola, ¿no? Es que lo que yo decía con el tema de la muerte es quizás el sentimiento de pérdida, ¿no, Marcelo? Sí, sin duda. Digamos, es dentro de ese momento de sensibilidad uno de los elementos más fuertes, ¿no? Sí. Es decir, nadie escapa a eso. La realidad es que nadie escapa. Yo acostumbro a decir a la gente en la comunidad que cuando veo gente enterrando a sus padres, ¿no? Y le digo, mira, uno nunca termina de enterrar a sus padres, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir? Porque están con nosotros siempre, ¿no? Sí, pues lo llevan. Pero en esos momentos es cuando los recuerdas con mayor intensidad. Claro. ¿Sí? Hay una historia muy en el cuento jasídico muy sensible para mí, a mí me encanta, que se llama La silla vacía, ¿no? Y que es, digamos, el dejar el lugar de la persona cuando se hace la reunión familiar. Sí, sí. Entonces, el ver la silla vacía despierta justamente ese recuerdo, ¿no? Esa ausencia. Entonces, son momentos en que las ausencias... ¿Ves? ¿Pesan más? Exacto. Así es. Y cuando tú estás con familias que han tenido situaciones trágicas, digamos, a que llamo trágico, bueno, un niño que Sí. fallece, evidentemente son momentos muy duros. Muy duro. A diferencia de alguien que fallece a una edad avanzada y bueno, vivió su vida. Bueno, por supuesto, sigue habiendo dolor, no quiere decir que no haya dolor, pero en perspectiva son momentos muy, muy difíciles para muchas cosas. Así como hablamos de esperanza, también es una evaluación automática de lo que no funcionó, ¿no? También en matrimonio sucede eso, o sea, bueno, estás claro. sentado en una mesa y bueno, Sí, sí, sí. los Ya ves una dinámica que no que funciona. no funciona, Claro. o los hijos hoy están con la mamá, mañana Sí. están con el papá. Es decir, todo ese tipo de situaciones nos levantan muchas preguntas, especialmente cuando no estamos en la corrida de la rutina Pero diaria. ¿sabes qué? Yo creo que no hay que tenerle miedo a esas situaciones. Porque No, yo no muchos estoy dicen, hablando- ahorita no porque es Navidad o, No, o es no, Año Nuevo, ahorita no se no. peleen.
No. O sea, ¿sí me entiendes? 100%, no. Yo no estoy hablando de miedo. Lo que estoy diciendo es tratando de... No, pero es muy común, ver... ¿estás de acuerdo? Sí, Como, sí, a ver, claro. a ver, no saquemos lo verdadero que somos, porque ahorita tenemos pues como que hacer una obra de teatro porque es Navidad o Año Nuevo, ¿no? Claro. ¿O no? Me acordé de una historia de estas que dice que está, puedo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya el productor se estaba quejando, ¿Cuándo viene el chiste de Marcelo? No es chiste. Es una reflexión en realidad, ¿no? Ajá. Dicen que un matrimonio ya grande tiene 2, 3 hijos que viven fuera de la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces, cuando llega Año Nuevo o Navidad, si quieren ponerlo, dice, los hijos empiezan, no, mira, papá, mamá, no vamos a poder llegar, ya hicimos otros planes, ya saben lo que dicen los hijos, ¿no? Y entonces, el papá llama de regreso a uno de los hijos y le dice, mira, dice, es muy importante que este año vengan. Dice, bueno, dice, papá, ¿pero por qué? Sí. Dice, porque la verdad es que tu mamá y yo decidimos separarnos, dice, y va a ser el último año, la última fiesta de Navidad juntos. No, dice, déjeme hablar con mis hermanos, ¿no? Entonces hablan los hermanos y de repente llama a la hija y dice, papá, vamos a ir todos. Súper, qué lindo, gracias. Y el papá corta y le dice a la mamá, bueno, ¿qué vamos a inventar en el próximo Navidad? Bueno, ahí está el señor productor ya satisfecho, ¿verdad? Don Iván ya quedó satisfecho. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a concluir con esta siempre interesante mesa espiritual. Estamos hablando sobre esta época navideña y de cambio de año. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla como siempre maravillosa, magnífica, me encantan estas charlas. Y todavía pregunta si lo vamos a volver a invitar. Hazme el favor, qué barbaridad. Marcelo. Con el rabino Marcelo Ridner, el padre Hugo Valdemar. Y yo creo que me queda una pregunta pendiente. ¿Cuál es el papel que debe de jugar Dios en esta lista de buenas promesas? Sí. En fin, o es un... bueno, lo dejo así. Tiene que jugar un papel Dios para los creyentes, desde luego, claro. ¿No? Estamos diciendo. Claro, ¿no? claro. Sí. Me parece que es un papel fundamental, porque nosotros entendemos desde la fe que no basta el propósito personal, las ganas que le echemos, la claridad que tengamos, sino que también tenemos que recurrir a eso que llamamos la gracia de Dios, es decir, su ayuda. Oh, okay. O sea, recurrimos a su ayuda para tener esa fortaleza, esa claridad, esa luz de lograr lo que queremos, porque solos no podemos. También hay ese sentimiento. ¿Pero qué puedo esperar yo de Dios, digamos, si soy creyente? ¿Cuál es esa gracia por de ejemplo, Dios? Un proyecto, por decir... tengo una muy mala relación con mi familia. Exacto. Por ejemplo, este año yo me propongo, y lo platicamos, ¿verdad? Cambiar, ser más accesible, más tolerante, más presente. Sí. Yo tengo mi buen propósito y mi voluntad, por supuesto, ¿no? Pero si yo soy creyente, no me basta. Necesito decir, Señor, ayúdame justamente a cumplir esos propósitos. Dame esa fortaleza, dame esa perseverancia para que alcance mi propósito. O sea, rezar, digamos. Sí, claro, para... se le pide a Dios, se le suplica a Dios esa ayuda, esa gracia, para que yo pueda cumplir mi propósito. Y quien es creyente verdaderamente experimenta y pasan cosas extraordinarias, ¿no? De cosas que humanamente no podemos explicarnos, que se dan cambios, pero no es solo por el buen propósito de la persona, sino porque ha recibido esa ayuda de Dios para hacerlo posible, ¿no? O sea, es ver a Dios como un aliado. Sin duda, sí, claro. Es tu aliado y es quien te va a ayudar a cumplir ese buen propósito. Es quien te va a alentar a eso, te va a dar esa fortaleza o esa capacidad que también a veces puedo decir, bueno, yo aunque quiera no puedo, ¿no? Si tú no me ayudas, yo no puedo. A ver, hay que tener la voluntad de cambiar. Sí, y claro. Ahí, ¿no? Y no todos la tienen, desde luego, ¿no? Entonces claro. Dios ayuda, digamos, a... Por supuesto. Hay esa convicción de que no voy solo.
que Él me da la fuerza, la gracia, la capacidad. Me está iluminando, me está Y fortaleciendo. Por ejemplo, fortalece mi Interesante. voluntad, ¿no? Sí. Aclara mi pensamiento para ver las cosas como deben ser. Y eso, por supuesto, entonces no solo soy yo, es la ayuda de Dios que viene en mi auxilio para lograr Bueno, lo es que me para un propongo. creyente de saber que tiene la ayuda de Dios. Es un aliado, pues eso te ayuda mucho, Exacto. fortalece. Marcelo. Sí, digamos, yo complementaría lo que dice Hugo, que es común, digamos. Lo que complementaría es que Dios es el centro de nuestra existencia, es Él quien desea nuestro bien, pero tiene que haber una acción de parte del ser humano, ¿sí?, para poder hacerlo. Dios es nuestro socio, Sí. es decir, y al ser el socio, lo que nos reclama de alguna manera y nos da la oportunidad también es, oye, esto es lo que tienes que corregir, que es lo que nosotros tomamos conciencia y nos comprometemos supuestamente a cambiarlo, ¿sí? Sí. No las cosas superficiales, que también son importantes, porque la salud es importante. claro, claro. Lo Sí, que me sí, refiero es que también la parte espiritual es una parte que va más allá del solo yo, sino también entender que se trata de influenciar positivamente a un grupo alrededor tuyo. Puede ser tu congregación, puede ser tu familia naturalmente, puede ser gente, amigos, en fin. Que lo que tú vas a hacer, por supuesto, viene como una iluminación que Dios te da y te dice, esta es la época cuando vas a ser juzgado, como decía yo en relación al judaísmo, y tienes oportunidades para anotar puntos a favor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? El arrepentimiento, que quiere decir arrepentimiento, tomar conciencia de lo que hiciste mal para poder arrepentirte. Ese es el primer paso, tomar conciencia de lo que queremos desconocer. En segundo es la plegaria, que es la que te transmite la paz y la sabiduría para mostrarte un camino, digamos. Y el tercero es las buenas acciones. Acciones quiere decir transformar todo esto en algo. No solamente que quede en el campo teórico, filosófico, en un juego mental, sino que tomes una acción. Yo este año voy a dedicar un domingo a hacer sándwiches, tortas y llevarle a la gente que necesite que lo haga, ¿sí? Eso es parte de nuestro trabajo, pero también es parte de la actitud de la gente que quiere hacerlo. Gracias a nuestros queridos líderes espirituales, Hugo Valdemar, Marcelo Ridner. Por cierto, estamos grabando este programa, hay que decirlo, porque se va a transmitir viernes en la noche. Yo les deseo de verdad una feliz Navidad, en el caso tuyo, Hugo. Feliz Año Nuevo, en el caso de los dos, ¿no? Y aquí nos veremos. De los tres. Bueno, sí, eso nos tienes que decir. Ya lo dije, lo estoy diciendo. Exacto. Nos veremos el año que entra para hablar de la felicidad, para hablar de la soledad, siempre temas muy interesantes. Gracias a los dos. Felicidades, feliz año. Y feliz gracias año. a usted por habernos acompañado hoy y a lo largo de todo el año. Hoy es nuestro último programa grabado, que a partir de ahora empezarán a salir repeticiones de Es la Hora de Opinar, hasta el 15 de enero, en que regresemos de nuevo, ya con muchos bríos, descansados y con muchas promesas y propuestas de Año Nuevo para un año que va a ser muy, muy interesante. Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos, a ver qué pasa con las dos guerras. En fin, pues yo le deseo por lo pronto que haga esta introspección individual de lo que fue este año y de lo que se propone hacer el año que entra. Muy buenas noches.